Dando continuidad en este proceso de inmersión al interés de nuestro varón Pierre de Coubertin por la educación, el deporte y la historia, continuamos. Como lo dijimos en nuestra sesión anterior, el deporte estuvo presente durante todas las etapas de la vida del Pierre de Coubertin. Y fijémonos cómo en estas fotografías lo vemos realizando tres deportes. Sin embargo, Pierre de Coubertin practicó muchos más. Dentro de estos encontramos la natación, la equitación, el tenis, el remo, el boxeo, y pues nos damos aquí cuenta por esta variedad que pues él siempre estuvo ahí en esa exploración constante, y qué bien que desde el ejemplo hubiese podido también complementar toda esa ideología y esa concepción que tenía de la educación a través del deporte. También recordemos que pues Coubertin no era un deportista de sillón, él era de hecho un deportista en actividad, algo que desde dentro le permitió sentir y comprender lo que aportaba el deporte tanto en la calidad de vida, de bienestar y como parte de ese proceso constructivista de los seres humanos. De hecho, podemos ver unas palabras impactantes e inspiradoras. Él dice: lo que le falta a la juventud francesa era ese jardín para el ejercicio de la voluntad, que es exactamente lo que brinda un deporte organizado. ¿Saben cómo me dispuse a introducir el deporte en la educación secundaria francesa? Tirando abajo puertas, o mejor aún, permitiendo que los alumnos las derribaran desde el interior. ¡Wow! Es una frase muy profunda que nos lleva a una reflexión de ese ejercicio de voluntad, ¿sí? De esa herramienta transformadora del deporte. Entonces, Coubertin nos lo decía en ese momento y actualmente tan vigente. Dentro de la historia, pues Coubertin en los años de 1888 se unió a los pioneros del atletismo francés. También Coubertin en este proceso deportivo, en el año 1891, demostró que era capaz de correr a través de campo irregular más de 10 kilómetros en compañía del padre Henry Didon, cuando ambos participaron como, entre comillas, liebres persiguiendo un papel. Entonces, fíjense de esa importancia y de ese valor del deporte en Pierre de Coubertin. Es decir, él no habló nunca de lo que no hubiese él podido sentir a través de la práctica deportiva. También en 1905 hizo una transformación de la sociedad de la gimnasia utilitaria, ¿sí?, en la Sociedad de Deportes Populares, ¿sí?, que organizó una gran fiesta el 30 de junio también de 1907. Entonces, acá vemos cómo él quería que ese deporte llegara a toda la comunidad, a toda la sociedad. También vemos que él participó sobre el tratado sobre esgrima a caballo, ¿cierto? Inventó imponer dicho deporte en el programa de los Juegos Olímpicos. También formuló su proyecto de un pentatlón moderno. Entonces fue un hombre muy activo, ¿no? No solamente para practicarlo, sino que generar
esas nuevas ideas que llevaran a ese tejido social. Coubertin, inicialmente en 1919, había valorado que el deporte era capaz de jugar un papel principal en el entrenamiento de la élite nacional, energética y viril. Entonces ahí vemos que también comenzó a expandir ese sentir e insistió efectivamente en el carácter apasionado del instinto deportivo, de esa perseverancia, de esa disciplina. De esta manera, pues vemos que a partir de esto, pues había una libertad del exceso que él volvió a reclamar en su mensaje radial en 1935, donde estableció el tono de las últimas líneas de las memorias olímpicas. Y él nos dice en ese momento, palabras textuales: no esperen liberarse de ella sin destruirlo todo, resígnense. Por tanto, todos ustedes, seguidores de la utopía artificial de la moderación, a vernos continuar poniéndonos en práctica el lema anteriormente dado para el padre Didon a sus alumnos y que se convirtió en el lema del olimpismo. Entonces, fíjense que acá es muy trascendental la utilización del deporte como polo de atracción y elemento conductor de todas las formas de la educación física y lo que concierne. De esta manera, damos paso a la parte de Coubertin como historiador. Pierre de Coubertin, como historiador, una gran pasión que desembocaría muchas de las acciones que este hombre realizó durante todo su trasegar en esta tierra. Y definitivamente esta, pues fue trascendental para llegar a recuperar los Juegos Olímpicos de la antigüedad y traerlos a la modernidad. En palabras de él, les he estado predicando deporte e historia durante más de un cuarto de siglo. Ustedes han escuchado el llamado de la aptitud física, fuente combinada de fortaleza física y moral, pero no han escuchado el llamado de la cultura histórica. No piense que estoy desanimando. Continuaré proclamando lo mismo hasta mi último aliento. Coubertin escribió de esta manera una serie de artículos para un diario, Excelsior, el 4 de octubre de 1915. Y miren que él tenía una visión y una comprensión de su entorno, y el cual no era tampoco el suyo, pero sí de todos los fenómenos, con una mirada y con unos ojos de historiador. Y fue dentro de este contexto que a él le surgió la idea de traer a la modernidad, de hacer ese renacimiento de los Juegos Olímpicos. Y miren que para tener ese ideal, cuánto él no tuvo que haber leído, esculcado dentro de la historia. Ahora bien, él puso la historia en una posición dominante y la puso junto con la poesía en los eventos intelectuales organizados en torno y durante los Juegos, recordando que en sus primeras versiones pues habían unas competencias de escritura y demás que compaginaban con esta parte histórica. Y pues vemos que dentro de sus aportes están muchas producciones, muchos trabajos y conferencias referente
a la historia, ¿sí? Él habló mucho del tema de cuestiones orientales, del Imperio Británico, del mundo americano, de la difusión africana. Y bueno, él tenía una biblioteca bastante nutrida y bastante extensa, que habla justamente de lo que él podía tener en su mente, ¿cierto? Entonces vemos cómo esta parte siempre estuvo inmersa en su vida, vemos cómo esto compagina congruentemente con su gusto con el deporte, con ese no gusto, como con esa pasión con la que veía la educación, y que estas tres unidas, más otras que más adelante lo estaremos comentando, hacen que se dé muchos resultados, dentro de ellos, claro está, los Juegos Olímpicos de la modernidad. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Julia Alexandra Liévano Casanova y espero verlos en próximas oportunidades. Un saludo fraternal, deseando que se encuentren bien, gozando de salud y bienestar junto con sus familias. Hasta luego.